Buenos días, iglesia, esperando que se encuentren bien y orando para que toda bendición del Señor sea derramada grandemente sobre la vida de cada uno de ustedes. Hoy domingo que estamos en nuestro culto familiar, en nuestra reunión familiar y que, bueno, es ese domingo de resurrección, ese domingo de celebración que nos recuerda, toda esta semana hemos recordado ese sacrificio del Señor en la cruz, la muerte por la vida de nosotros, pero también su resurrección. Y quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios en Marcos capítulo 16. Dice la palabra de Dios, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya saliendo el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Es a través de esta palabra de Dios que yo quiero orar en este día, invitarlo en oración, allí en sus casas y en sus hogares, para que se conecten, para que busquen esa presencia del Señor, cierren sus ojos y le digamos, Señor, muchas gracias. Gracias por bendecirnos, Señor, en este día. Gracias porque esta semana, Señor, ha sido una semana de recordación, porque hemos recordado, Señor, esa obra maravillosa, esa obra perfecta de salvación, Señor, que solamente tú podías cumplir como hijo de Dios. Señor, así como naciste en un humilde pesebre, bendito Padre, fuiste, Señor, hasta la cruz, a morir por nosotros, por nuestros pecados, Señor, para cortar esa cadena, Señor, que nos esclavizaba, Señor, a la naturaleza pecaminosa y de maldad que había en nuestras vidas. Pero también, Señor, a ese tercer día, cuando tú resucitaste, Señor, para la gloria y para la honra de nuestro Padre Celestial. Dijeron allí en la palabra de Dios que cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y dice la palabra de Dios que se espantaron. Pero ese que estaba allí les dijo que no se asustaran, que si estaban buscando a Jesús, al Nazareno, al que habían crucificado, él había resucitado y que ya no estaba allí. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú resucitaste y estás sentado, Señor, en ese trono de gloria, Padre Celestial. Y porque un día, Señor, tú vendrás por tu iglesia, maravilloso Dios. Y es el tiempo y el anhelo que nosotros como hijos de Dios y como cristianos esperamos, maravilloso Padre. Te damos gracias y te bendecimos a ti y bendecimos este día, Señor, con todo lo que tienes para darnos, Padre, y para adorarte y alabarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A que leamos nuestras Biblias, el libro de Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3. Voy a leer Lamentaciones, capítulo 3, y voy a leer a partir del versículo 22. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová,
dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque Dios es quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere, y se ha colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Vamos a orar a Dios conforme lo leímos, por su misericordia, por la misericordia de Dios. Señor, nosotros en esta noche, en este día, queremos darte gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por un día más para buscarte, para alabarte. Gracias por retarnos a buscarte de maneras diferentes. Gracias por movernos de nuestra comodidad y cambiar un poquito el panorama para todos. Hoy rogamos por tu misericordia para con todos nosotros. Hoy pedimos que seas tú en medio de nosotros. Que en cada hogar, en cada lugar, Señor, desde donde tus hijos te buscan hoy, seas tú llenándolo de tu presencia. Que tu misericordia llene, renueve, que tu misericordia transforme en esta noche. Te damos gracias y te decimos que queremos alabarte, que queremos adorarte, y estamos aquí para que nuestra oración y nuestras alabanzas suban delante de ti, Señor, y sean un perfume grato y agradable, Señor, a ti. Te alabamos y te bendecimos. Hoy te decimos que te alabamos en todo tiempo, en toda circunstancia, desde cualquier lugar. Enséñanos a vivir para alabarte y para alabar tu nombre. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Con fe en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Con que en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús.
te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y queremos decirte que de día y de noche, en todo tiempo, en todo lugar, hoy desde nuestras casas y mañana desde donde tú lo dispongas, queremos vivir para adorarte y para exaltar, Señor, tu nombre. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y lo declaramos, Señor, porque bueno es alabar tu nombre, porque bueno es bendecir tu nombre por siempre. Alabar, Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es gloria. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, tu poder, porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Te decimos que tan bueno, Señor, es alabarte y bendecir tu nombre desde nuestros hogares, desde donde tú nos pongas, para bendecir y alabar tu nombre por siempre. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú,
obra, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande eres Dios, y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vienes a alabarte, Señor. Señor, te damos gracias, gloria y honra damos a tu nombre, declarando que tú eres bueno todo el tiempo, declarando que alabarte y que bendecir tu nombre trae paz a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente turbada, Señor, en estos días, por las noticias, por las tragedias, por las dificultades, por la inseguridad. Hoy declaramos que tu alabanza trae paz, trae gozo, trae la tranquilidad, trae la felicidad. Hoy declaramos que hoy tu pueblo te alaba y te adora, y tú obras en los corazones y en la vida de cada uno de nosotros. Hoy lo declaramos y te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la honra, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Dios. Declaramos que tú eres nuestro pastor y que de tu mano nada nos faltará, sin importar las circunstancias, sin importar las dificultades, sin importar la incertidumbre que nos rodea sobre el futuro. Hoy declaramos que tú eres nuestro pastor y que de tu mano nada, Señor, nos faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre.
Señor es mi pastor, nada me faltará, 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 nada me faltará. Señor, hoy descansamos en la promesa de saber que tú eres nuestro pastor, en la confianza de saber que de tu mano, confiando en ti, nada nos faltará. Hoy yo quiero orarte por las dificultades que tu iglesia esté pasando, Señor, en cada hogar, por la incertidumbre, de pronto por la escasez, por la necesidad, por el temor. Yo te pido que tú, como su buen pastor, como el pastor que cuida de cada una de sus ovejas, los visites, traigas consuelo a sus corazones, a sus vidas, y tu presencia esté en cada hogar donde habita uno de tus hijos. Tu presencia esté para consolar, para llenar, para traer paz. Hoy confiamos en ti y te damos gracias. Enséñanos a buscarte en todo momento y que este tiempo sea un tiempo especial para buscar tu presencia. Si tenemos necesidad, enséñanos a correr a ti. Si estamos necesitados, buscando paz, enséñanos, Señor, a correr a ti. Enséñanos que solamente tú nos puedes saciar nuestra alma, nuestra vida. Enséñanos que solamente tú tienes compasión de nosotros. Enséñanos a confiar en ti, Jesús, y a entender que no hay ningún otro lugar donde podamos correr y estemos completamente seguros, sino solamente, Señor, en tu presencia. Señor, en ningún otro lugar podemos encontrar palabras de vida eterna, palabras que llenen y sacien nuestro ser, sino solamente, Jesús, en tu presencia. Enséñale hoy al mundo a correr a tus pies. Enséñale al mundo que no hay ningún otro lugar seguro fuera de tu presencia, fuera del nombre que es sobre todo nombre, fuera de ti, Jesús. ¿Quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús?
existir. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad de Jesús. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad de Jesús. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Señor, no hay ningún otro lugar donde podamos ir sino es a tu presencia. Ven a saciar nuestra vida, ven a saciar nuestro ser y ven a llenarnos de ti. Anhelamos y queremos más de ti, Jesús. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad de Jesús. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Señor, hoy te alabamos dándote gracias. Te pedimos por nuestro país, para que todas las personas en nuestro país aprendan, como nos has enseñado a nosotros, a correr a tu presencia. Que podamos entender que en ningún otro lugar hay palabras de vida eterna. Porque las palabras que salen hoy en los noticieros, en las redes sociales, que a veces nos llenan de temor, de confusión, de dudas, todas esas palabras van a morir en un momento, van a dejar de tener sentido. Pero tu palabra nunca dejará de tener sentido. Tu palabra siempre permanecerá. ¿A qué otro lugar podríamos ir? Si no es a tu presencia, donde podemos encontrar el refugio, donde encontramos a Jesucristo, nuestro Salvador, el pan de vida que nos alimenta, que nos da fuerzas y nos alienta día a día. Hoy venimos a descansar en ti. Hoy venimos a reposar en ti. A descansar en la certeza de que
de que tú que todo lo conoces, de que tú que todo lo sabes, conoces cada situación y estás en control. La certeza y la confianza de que nada se ha salido ni se saldrá de tus manos. Hoy en medio de la tormenta venimos a buscar descanso y refugio, Señor, en ti. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Hoy nos refugiamos en tu presencia. Hoy nos refugiamos en la certeza de que nuestro Dios es grande, fuerte, es poderoso, de que nuestro Dios salva. Hoy nos refugiamos en ti. Y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Señor, te damos gracias, nos refugiamos en ti.
Gracias por traer la paz, el descanso que nuestra alma y nuestro ser necesitan. Y en estos tiempos difíciles, más que todo que nuestra mente necesita. Enséñanos siempre a ir en pos de ti, a correr a tu presencia. Enséñanos que tú tienes palabras de vida eterna, que tú eres el refugio y el lugar seguro, que bajo tus alas estaremos seguros. Hoy te pido que sobre cada hogar, sobre cada familia que hace parte, Señor, de tu iglesia, tú traigas una bendición especial y perfumes con el olor grato y fragante, Señor, de tu presencia cada hogar. Que a esta hora desciendas y vengas a acompañarnos. Yo quiero orarte en esta noche por las ofrendas, por los diezmos, como siempre lo hacemos, conscientes de que todo viene de tu mano, conscientes de que eres tú quien cuida de cada uno de nosotros, eres tú quien cuida de nuestras familias, eres tú quien cuida de nuestros hijos. Así como te pedimos que no te olvides de nosotros en tiempos de angustia, nosotros no nos olvidamos de ti. Bendice las finanzas, Señor, de la iglesia, bendice las finanzas de cada hogar, de cada familia, y que podamos seguir viendo como hasta el día de hoy los milagros de provisión que solamente provienen directamente de tu mano. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, un tiempo maravilloso de adorar y de darle la gloria al Señor. Que haya ese anhelo siempre de glorificar al Señor a través de la alabanza y a través de lo que Dios nos puede brindar cada día. Y quiero orar para que bendiga hoy la palabra de Dios a través de la vida de Luis Esteban, a través de la vida de mi hijo, quien hoy nos va a compartir la palabra de Dios. Que Dios use grandemente su vida y que llene sus corazones con el mensaje que Él tiene para nosotros en este día. Amén. Hola iglesia, buenos días, me alegra poder compartirles hoy la palabra, hoy domingo de resurrección. Espero que esta semana, la Semana Santa, haya sido de provecho y de bendición para ustedes, para sus vidas, para sus familias. A mí en lo personal me gusta mucho la Semana Santa. Recuerdo que desde muy pequeño nos reuníamos en el cuarto de mis papás y allí sacábamos las cobijas, las almohadas y veíamos películas de la Biblia. Y esta semana he aprovechado para ver y para recordar esos tiempos y para estar con el Señor. Espero que esta semana diferente, en la que han estado descansando en sus casas en familia, hayan podido también aprovechar este tiempo para dedicarlo a Dios y para estar con Dios. Quiero compartirles hoy esta predicación, este tema que he titulado Una muerte fructífera. Y vamos a hablar acerca de la muerte de Jesús y de su resurrección, obviamente. Pero antes me gustaría hablarles un poquito acerca de lo que son las paradojas en la Biblia. En la Biblia, primeramente una paradoja es una aparente contradicción. Es decir, es algo que pareciera que se contradice, pero que no hay contradicción en sí. La Biblia tiene muchísimas paradojas. Está llena, y especialmente las enseñanzas de Jesús tienen muchas paradojas. Cuando Jesús dice el que quiera ser primero debe ser el último, cuando dice los últimos serán primeros, esa es una aparente contradicción. Como para ser el primero tengo que estar de último. Cuando Jesús dice el que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la ganará. ¿Cómo puede ser esto de que perdiendo la vida la gano y ganando la vida la pierdo? Esas son cosas que parecen contradicciones, pero que ocultan
detrás de ellas hay una gran enseñanza. Y quiero hablarles hoy acerca de una de esas, porque yo considero que una de las paradojas más importantes que encontramos en la Biblia acerca de la vida cristiana es el morir para tener vida, que es precisamente lo que pasa con Jesús y lo que estamos recordando y celebrando hoy. Quiero que me acompañen en sus Biblias. Voy a leer un versículo de Juan en el capítulo 12 y después voy a leer acerca de la muerte de Jesús, acerca de la resurrección, y finalmente vamos a leer unos versículos más en el libro de Romanos. Pero primero vamos a ir al libro de Juan y específicamente el capítulo 12. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Esta es esa misma contradicción de morir para traer vida. Jesús está aquí anunciándole a los discípulos, antes de su entrada a Jerusalén, les está anunciando acerca de su muerte. Entonces les trae esta analogía diciéndoles, igual que el grano de trigo tiene que caer y morir para poder traer vida, para poder dar mucho fruto. Entonces, teniendo en cuenta este versículo de Juan y pensando en lo que sería la muerte de Jesús y después su resurrección, vamos a ir ahora sí a Juan, al capítulo 19, donde vamos a leer acerca de la muerte, de esa muerte de Jesús. Y esta primera fase de una muerte que produce fruto, de una muerte fructífera, la primera parte, la primera etapa de una muerte fructífera es la muerte. El grano tiene que caer en la tierra, morir para poder llevar y para poder dar fruto. Vamos a leer la muerte de Jesús en el capítulo 19 a partir del versículo 28. Dice así: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Aquí vemos cómo el grano de trigo ha caído en la tierra y ha muerto. El sufrimiento es parte importante de la vida cristiana. Y yo pienso que eso es una cosa en la cual nosotros no hemos reflexionado lo suficiente. Nosotros debemos de entender que parte de la vida cristiana es el sufrimiento. El mejor ejemplo de la vida cristiana obviamente es Cristo. Obviamente para nosotros el mejor ejemplo es Jesús y es nuestro modelo de vida. Y eso es lo que va a pasar en las cartas que después desarrollan los discípulos, Pablo, Pedro, Juan. En las cartas que desarrollan después de los evangelios los discípulos, encontramos que ellos están mirando la vida de Jesús y viendo cómo el cristiano hoy la debe de vivir. Nosotros debemos de tener como ejemplo en nuestra vida a Jesús. Y por eso digo que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Cuando Pedro, por ejemplo, reconviene a Jesús, cuando Jesús está diciéndoles una vez más a los discípulos que es necesario que él padezca, que él vaya a Jerusalén y padezca muchas cosas y sea entregado a las autoridades y después les anuncia su muerte, pero reconviene a Jesús y le dice: de ninguna manera esto te pase. Y eso hace parte de nuestra creencia que compartimos con Pedro, de que la vida cristiana no tiene nada que ver con el sufrimiento, de que la obra que Cristo vino a hacer en la tierra no tenía que ver con el sufrimiento. Y nosotros debemos de cambiar esa mentalidad. Usted y yo debemos de entender que parte de ser cristiano tiene que ver con el sufrimiento. Eso es una cosa que en teología se llama una cristología baja. La cristología baja hace referencia a la muerte de Jesús. Y eso se ve claramente
en los fenómenos que está viviendo hoy la Iglesia cristiana y en lo que todos conocemos acerca de la Iglesia católica. La Iglesia católica ha trabajado mucho y parte de su cristología está enfocada en una cristología baja. Significa que se enfocan en la muerte de Jesús. Y es por eso que nosotros normalmente vemos en las cruces católicas, vemos a Jesús allí colgado. Y es porque ellos están enfocando su cristología en la muerte de Jesús. Y es por eso que ellos hablan acerca de los sacrificios, hacen votos de pobreza, en algunas ramas del catolicismo hacen votos de pobreza, y tienen como idea central en su religión, en su vida cristiana, el sufrimiento. Yo pienso que nosotros nos hemos corrido al otro extremo, en donde hemos olvidado que parte de la vida cristiana y parte de nuestro caminar en esta vida, que es un momento que es efímera en comparación a la vida eterna que Dios prometió para sus hijos, parte del caminar por esta vida y parte del trasegar tiene que ver con el sufrimiento. Y el sufrimiento es sumamente importante. Y usted lo va a ver en la Biblia, usted lo va a ver en los evangelios, cuando Jesús hacía sanidades. Una vez le preguntan a Jesús, sus discípulos le preguntan, ¿y por qué esta persona está enferma? Y Jesús les dice, es necesario que esta persona estuviera enferma para que se pudiera ver la gloria de Dios. Si Dios no permitiera las enfermedades, si Dios no hubiera permitido las enfermedades en la época de Jesús, ¿a quién habría sanado Jesús? ¿Cómo Jesús habría mostrado su poder? Usted y yo como cristianos necesitamos pasar por el sufrimiento para poder entender que Dios obra y que Dios hace milagros. De otra manera no lo vamos a poder entender. Y es por eso que Dios permite muchas cosas en la vida. Es por eso que Dios está permitiendo hoy lo que estamos viviendo. Porque de qué otra manera nosotros podemos creer, ver y experimentar un Dios que hace milagros y un Dios que es real. Necesitamos pasar por el sufrimiento. Usted y yo, como cristianos, como discípulos de Jesús, debemos de vivir una vida sin tanto miedo a los sufrimientos, afrontando más las cosas difíciles de la vida y entendiendo que muchas veces Dios las permite y que muchas veces Dios las manda en nuestras vidas para poder ver la gloria de Dios. Porque Cristo no hubiera podido resucitar si primero no hubiera muerto. Entonces, la cristología baja es algo que nosotros nos falta mucho en nuestro cristianismo actual. En el cristianismo que hoy están diciendo que Dios quiere prosperarte, que Dios quiere traerte bendición, que Dios te va a llevar de bendición en bendición, pero se nos olvida la parte del sufrimiento. Eso es un evangelio que le mocharon la mitad. Eso es un evangelio que le amputaron gran parte. La verdad del evangelio es que para que haya bendición y para que se manifieste la gloria de Dios en tu vida y en mi vida, nosotros tenemos que pasar por el sufrimiento. De otra manera no vamos a entender la gloria de Dios, y de otra manera no significaría algo para nosotros. El segundo paso, quiero que nos adelantemos ahí un capítulo, vamos al capítulo 20, donde vamos a leer acerca de la resurrección de Jesús. Y el segundo paso, para que haya una muerte fructífera, la segunda cosa que debe pasar es obviamente el fruto. El primero es que tiene que haber muerte. El primero es la muerte en la vida de los creyentes. El primero es la muerte en lo que Jesús padeció, para que lleguemos al segundo paso, que es dar fruto. Dice a partir del versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo. Pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús.
aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Ahora vemos cómo el grano de trigo que ha caído en la tierra y ha muerto ha dado mucho fruto. Solo después de la muerte se produce el fruto. Solo después del sufrimiento por el que pasamos los cristianos se llega a la gloria de Dios, y no antes. El primer paso de la muerte es sumamente importante. En la vida cristiana, en muchas iglesias, muchos pastores y muchos cristianos que están buscando vivir de gloria en gloria, que hablan solamente de bendiciones, que no hablan acerca del sufrimiento, que es un tema del cual no se predica o no se exalta como lo queremos hacer hoy. Ese tipo de cristianismo es un cristianismo que va a carecer de fruto. Es imposible que haya fruto si primero no ha habido muerte. Es imposible que Cristo resucite si primero Cristo no murió. Y esa fue una de las primeras herejías a las que se refirió, con las que tuvo que luchar la primera iglesia, los apóstoles. Tuvo que ver con un movimiento que decía que Cristo no había muerto, sino que su muerte había sido fabricada, y después cuando se apareció a los discípulos era porque obviamente no había muerto. Sin muerte no puede haber resurrección. Y Pablo dice que si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Pero para que haya resurrección primero tiene que haber muerte. Jesús se podía haber bajado de la cruz como le sugirieron, como vimos esta semana en uno de los temas de Semana Santa. Pero Jesús no podía llegar a la gloria sin la muerte. Jesús no podría haber ascendido a los cielos y estar sentado a la derecha del Padre si no hubiera muerto, si primero no hubiera pasado por ese desierto y por ese momento que fue duro aún para Jesús. Porque recuerde que Jesús, esos últimos momentos, encontramos a un Jesús muy de la mano con el Padre, tratando aún de sobrellevar las cargas que iba a tener en el momento de la crucifixión, aún al punto de pedirle al Padre que pase de él ese momento, que pase de él esa copa, pero que se hiciera la voluntad del Padre. Pero el Padre, Dios sabía que para poder que Jesús resucitara, hiciera toda su obra en la cruz y nosotros pudiéramos ser perdonados y reconciliados con Él, primero tenía que haber esa muerte. No se puede dar fruto sin sufrimiento. Y eso es a lo que en la teología se llama una cristología alta. Cuando hablamos ahorita de la cristología baja, cristología alta, no significa que uno sea mejor o peor que la otra, simplemente son los nombres que se le da para diferenciar una de la otra. La cristología baja, de la que hablamos ahora, se enfoca en el sufrimiento en la vida de Jesús, pero la cristología alta se enfoca en la resurrección. Y esta es la cristología que ha adoptado la iglesia cristiana, y especialmente en el último tiempo, y especialmente las iglesias cristianas donde se mueve la prosperidad, donde se habla acerca del falso evangelio de la prosperidad, en donde se promete a las personas bendición económica, donde se le promete a las personas que Dios los quiere curar, sanar, y todos estos movimientos en los que van contrarios a lo que expresa la Biblia, porque la Biblia habla del sufrimiento. Es cierto que la cristología alta trata acerca de la resurrección y la gloria de Cristo, pero recuerde que no puede haber resurrección ni gloria para Cristo si primero no hubo muerte. Nuestra vida cristiana no se debe enfocar ni en la cristología baja, como veíamos ahorita que en la que se ha enfocado la Iglesia Católica, tampoco se debe enfocar únicamente en la cristología alta, como se han basado los últimos movimientos del cristianismo en nuestra época. Nuestra cristología debe ser en una balanza. Nosotros debemos de tener en una balanza ambos, no solamente la gloria de Jesús, sino también su sufrimiento. Porque usted y yo como cristianos estamos llamados no solamente a vivir las bendiciones y la gloria de Dios y ver la gloria de Dios, sino que también estamos llamados a pasar por desiertos.
Estamos llamados a pasar por allí para dar fruto, para que la gente pueda ver y pueda entender que en nosotros vive un Dios que es poderoso no solamente para tenernos bien contentos y felices cuando tenemos todo en nuestra casa, cuando todas las cosas van bien, sino que tenemos un Dios que es poderoso para que nos tenga bien contentos y felices aún en los peores momentos de nuestra vida. Si usted no ha pasado por esos momentos, usted sabe que esos momentos de sufrimiento son los momentos en los que Dios más presente está en nuestras vidas. Si usted no ha pasado, como siempre les digo, ahorita voy a orar al final para que Dios le envíe varios sufrimientos, porque eso es importante para nuestro crecimiento espiritual. Más que los retiros espirituales en donde nosotros espiritualmente avanzamos más y crecemos más rápido de lo que lo hacemos normalmente en nuestras congregaciones, más allá de los retiros espirituales, yo considero que lo que más sirve para que un cristiano crezca y avance son los desiertos. No hay nada que lleve a un cristiano a que se pare en la orilla de sus bendiciones y diga: yo voy a cruzar este río y voy a reclamar las promesas de Dios. No hay nada que sirva más que eso, que 40 años de caminar por el desierto. El sufrimiento es importante y la gloria también es importante. Hoy que celebramos, conmemoramos, recordamos la resurrección de Cristo, no nos podemos olvidar de la muerte de Jesús. No puede haber una sin la otra. Para que el grano de trigo caiga a la tierra y dé fruto, tiene que morir. Sin muerte no hay resurrección. Usted y yo en nuestra vida cristiana debemos entender que los procesos que estamos viviendo, aún el momento actual en el que está viviendo todo el mundo y en el que está viviendo la iglesia, el momento actual tiene que ver con nosotros volvernos a Dios para poder ver su gloria. Usted y yo tenemos que afrontar esos momentos de sufrimiento, pero que nos lleven a Jesús y que nos direccionen a quién es Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis y tiene que ver con lo que sufrió Jesús, con la forma en la que Jesús padeció, y tiene que ver en cómo las personas leyeron sus tiempos a la luz de la palabra. Porque recuerde que precisamente Jesús lo mataron el pueblo que tenía la palabra, el pueblo que había leído el Antiguo Testamento, el pueblo que debía reconocer que Él era el Mesías, porque estaba anunciado en muchísimas profecías. Ese pueblo fue el que terminó matando al Mesías, porque no lo reconocieron. Y tiene que ver con saber leer la Biblia y saber leer los tiempos que estamos viviendo. Con mucha preocupación, al igual que la preocupación que expresaba esta semana el pastor, con mucha preocupación he visto cómo las iglesias están leyendo erróneamente la Biblia a la luz de los tiempos que estamos viviendo. Porque nosotros leemos los tiempos que vivimos, pero no tenemos en cuenta los tiempos que ya se han vivido. Es cierto que estamos afrontando un momento muy difícil, pero no es la primera pandemia, pero no es el primer evento global que sucede. Terremotos han habido siempre. Lo que nos hablan las señales siempre han habido. ¿Qué es lo más seguro que nosotros podemos tener para identificar los tiempos? Eso es acercarnos a Dios y a su palabra. Cuando usted esté cerca de Dios y esté cerca de su palabra, usted va a poder entender los tiempos. Pero cuando nosotros no estamos allí y solamente estamos viendo los tiempos en los que estamos viviendo, es fácilmente que nosotros seamos movidos, nos dejemos llevar por las personas que están augurando que este es el final de los tiempos. Recuerde que las personas en la época de Jesús, ellos habían leído todas las profecías y sabían todas las señales que debía tener el Mesías, que iba a llegar, el Mesías prometido, pero no lo reconocieron cuando llegó. Y yo he reflexionado mucho acerca de eso y pensando en los tiempos, viendo cómo en estos momentos las iglesias empiezan a hablar acerca de los últimos tiempos, de la venida. Yo creo que muy fácilmente nosotros podemos pasar por lo mismo. Muy fácilmente nosotros podemos confundir las señales y no reconocer la segunda venida de Cristo que está prometida en la Biblia, aunque hay señales.
Recuerda que el pueblo judío tenía las profecías que hablaban acerca de Dios. El problema de ellos se basó en su tiempo, precisamente por lo que nosotros nos dejamos llevar por el tiempo que estamos viviendo. Ellos, en los 400 años que hay de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ellos vivieron muchas cosas. Ellos fueron alejados de su tierra, se les quitó el templo, se les quitó su forma de adoración a Dios, y entonces ellos se refugiaron en otra manera. Por eso en la época de Jesús encontramos que los fariseos están apegados a la ley, y para ellos la ley se volvió lo más importante, era porque habían perdido el templo, y su única forma de comunión con Dios era a través de la palabra. Entonces se aferraron a la ley y buscaron cumplirla de tal manera que se olvidaron que en muchas partes y a través de muchos de los profetas, Dios les dice que ya no quiere más sacrificios, sino que quiere obediencia. Y ellos se centraron solamente en los sacrificios y en la ley. Los que supuestamente debían estar más preparados para entender que Jesús era el Mesías, fueron los que lo mataron. Nosotros leemos mucho acerca del Apocalipsis y estudiamos mucho acerca de los últimos tiempos, de las señales de los últimos tiempos, pero nada de eso nos asegura si nosotros estamos siendo de alguna manera viciados por el tiempo que estamos viviendo. Porque en esos mismos 400 años antes de que Jesús llegara, en el pueblo judío hubo muchas revueltas y trataron en muchos momentos de sublevarse al imperio romano, y trataron en momentos de tener su libertad, y es por eso que cuando Jesús llega ellos están esperando un Mesías con espada que los iba a liberar del imperio romano, porque estaban leyendo la Biblia solamente enfocados en su tiempo. Nosotros no debemos dejar que como iglesia los tiempos en los que estamos viviendo nos lleven a encontrar cosas en la Biblia que no están. Debemos orar a Dios por su dirección para saber reconocer, para saber encontrar allí. No es tiempo de alarmarnos, no es tiempo de pensar que ya todo esto se va a acabar. Es tiempo de volvernos a Dios. Esa es la forma más segura. Si usted está constantemente todos los días en oración, en lectura de su palabra y buscando a Dios, no importa si el mundo se va a acabar hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 100 o dentro de 1000. Eso es irrelevante para usted. Por eso nosotros debemos de enfocarnos ahí, enfocarnos en quién es Dios y encontrarnos en Dios. Quiero aquí cerrar este paréntesis que les dije que iba a ser pequeño, pero fue muy grande, y voy a terminar con el último paso que se da para que haya una muerte fructífera, y lo vamos a encontrar en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Allí se nos habla de este último paso, que es el ejemplo. Después de que hemos visto cómo el maestro Jesús habla acerca del grano de trigo que cae en tierra y muere para después dar fruto, ahora en Romanos 6 Pablo nos va a invitar a nosotros a seguir el ejemplo de Jesús. Como cristianos, usted y yo estamos llamados a morir para poder resucitar a la gloria de Dios. Entonces les voy a leer a partir del versículo 5. Dice así: en efecto, si hemos estado unidos con el Padre en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La resurrección que celebramos hoy, que recordamos hoy, este domingo de resurrección, es un acontecimiento y a la misma vez es una enseñanza para el creyente. La resurrección no solamente es recordar que Cristo venció la muerte, que Cristo no lo detuvo la cruz, ni la muerte, ni la tumba. La resurrección no solamente es el momento del acontecimiento que se celebra hoy.
La resurrección es una enseñanza, debe ser una enseñanza viva en la vida de todos los cristianos. Porque debemos compartir, como dice Pablo, debemos estar unidos con Jesús en su muerte, ¿cierto? Al morir al pecado. Usted y yo, al igual que como Jesús y que como la semilla, el grano de trigo, debemos morir. Y nosotros, en nuestro caso, en el caso de Jesús, Él murió para llevar sobre sí nuestros pecados y para traernos vida eterna, para pagar la deuda que nosotros teníamos por el pecado. Pero después, como Jesús pudo morir y vencer a la muerte, se nos invita a nosotros como creyentes a morir al pecado. Usted y yo debemos vivir muriendo al pecado todos los días. Debemos hacer ese sacrificio por el gran sacrificio que hizo Jesús. Nosotros debemos morir al pecado. Debemos morir y renunciar a nuestro cuerpo pecaminoso y quitarle su poder. Nosotros debemos esforzarnos en cada día superar los vicios y los pecados que nos arrastran y que nos llevan otra vez a lo que antes éramos. Nosotros debemos superar eso y vivir y morir a ese pecado, al igual que Cristo murió por nosotros. Y debemos también compartir la resurrección. Nosotros debemos compartir la resurrección de Cristo al vivir para Dios. Ya nuestra vida no nos pertenece, sino que vivimos para Dios. El cristiano está llamado a pasar por el sufrimiento, porque dejar de pecar no es la felicidad. Recuerde que Pablo mismo decía que él luchaba con su carne porque a su carne le satisfacía el pecado, y a veces se encontraba que hacía lo que sabía que no debía de hacer. Luchar contra el pecado, luchar para morir al pecado, no es un sacrificio para nosotros, no es algo sencillo. Y esa es la lucha que nosotros debemos de tener hoy y todos los días. Nosotros debemos estar luchando para morir a nosotros mismos. Vivir el Evangelio, vivir las enseñanzas que Jesús nos dejó a través de los Evangelios, tiene que ver con el morir. El amar a otro tiene que ver con el morir para ti. El ayudar al otro tiene que ver con el morir para ti. El buscar a Dios tiene que ver con el morir a lo que tú quieres y a lo que tú anhelas. Y yo pienso que este tiempo que estamos viviendo es la prueba de eso en nuestras vidas. Este tiempo que estamos teniendo tan diferente y tan especial, ¿qué estás haciendo tú con ese tiempo? ¿Estás muriendo a tus deseos, a tus anhelos, y estás buscando agradar a Dios en este tiempo? ¿Estás buscando acomodar tu vida cristiana y el ser iglesia proyectando quién es Dios? ¿O estamos simplemente dejándonos llevar por los deseos carnales, por la pereza, por este tiempo en el que estamos de pronto con la mente tan desocupada, en que estamos gastando nuestros esfuerzos? ¿Estamos buscando verdaderamente a Dios? ¿O qué estamos haciendo con eso? Recuerde que Jesús murió, que la única forma de llevar fruto, la única forma de dar fruto es morir a nosotros mismos, morir al pecado y vivir y resucitar y compartir esa resurrección de Cristo para vida eterna. Esos son los 3 pasos de la muerte de Jesús, de cómo hay una muerte fructífera, de cómo puede haber una muerte que trae fruto. El primero es morir, el segundo es resucitar y el tercero es seguir ese ejemplo que vimos en Jesús. Estamos llamados a compartir tanto su muerte como su resurrección. Y como conclusión final, quiero nuevamente leer el versículo con el que empezábamos, Juan capítulo 12, y del que hemos hablado a lo largo de toda esta enseñanza, el versículo 24, que dice: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Les voy a dejar una tarea para que terminemos esta Semana Santa pensando en la resurrección de Cristo, y tiene que ver con las listas, que a mí me encanta hacer las listas, y les recomiendo en sus Biblias, en la parte de atrás, raye la Biblia y puede hacer
una listica en las partes de adelante. Hay Biblias que traen lugares para notas. Allí haga una lista de las cosas en las que usted, y en especial en este tiempo que estamos viviendo, de las cosas a las que usted necesita morir para dar fruto. Vamos a hacer una lista, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, al Espíritu Santo que nos guíe y que podamos hacer una lista de las cosas a las cuales usted y yo necesitamos morir. Pueden ser muchísimas cosas que necesitamos morir para poder resucitar a un fruto mejor. En este tiempo puede ser madrugar, a orar, puede ser dedicar más tiempo a leer la Biblia, dedicar más tiempo al devocional familiar, a orar en familia, a leer la Biblia en familia, a enseñarle a los niños acerca de la Biblia, a compartir con otros a través del teléfono, llamarlos, orar por ellos, darles un mensaje. Hay tantas formas de morir a nosotros y de dar fruto. Entonces vamos a hacer esa lista y a orar por ella, para que Dios nos enseñe todos los días, como fue el ejemplo de Jesús, a morir para poder dar fruto. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra, por enseñarnos y por ministrarnos a través de tu palabra. Que hoy que recordamos, Señor, tu resurrección, también tu sacrificio en la cruz y tu muerte, que hoy nos lleves a aprender de ti, a seguir tu ejemplo, a morir a nosotros, a morir al pecado, para resucitar y llevar fruto, para resucitar a la vida y llevar mucho fruto, Señor, como tú. Señor, enséñanos a darte lo mejor de nuestras vidas. Enséñanos a seguirte. Enséñanos, Señor, a amarte. Enséñanos, Señor, a buscarte. Jesús, haz que nosotros te amemos. Te pido que en estos momentos y en este tiempo que estamos viviendo, Señor, en el mundo, seas tú en medio de nosotros. Nos lleves a morir a nosotros para llevar mucho fruto. Este sea momento para compartir de ti a través de nuestras vidas. Enséñanos a ser la sal del mundo. Enséñanos, Señor, a ser la luz del mundo. Y llévanos por esta travesía y por este mundo que pasamos. Llévanos confiando en ti y enseñándole a otros a confiar en ti. Que nuestra vida sea un reflejo de que existe un Dios que es fuerte, un Dios que es poderoso, un Dios que nos ama y un Dios que tiene lo mejor para nosotros. Enséñanos a agradarte con nuestra vida. Y que cuando pasemos esas dificultades, los sufrimientos y los momentos difíciles en nuestra vida, así como tú tuviste que afrontar la muerte, nosotros lo hagamos de tu mano, nosotros pasemos de tu mano, nosotros reconozcamos que es porque hay un Dios que quiere llevarnos a la gloria y que primero debe pasarnos por la muerte. Así como el grano de trigo debe caer y morir para dar mucho fruto, enséñanos a caer, a morir para después dar fruto. Enséñanos a caer y a morir de tu mano, confiando, Señor, en ti. Así como Jesús, tú confiaste en el Padre cuando fuiste a la cruz a morir por nosotros. Hoy te damos gracias por este tiempo, te pedimos que nos bendigas, que bendigas cada hogar, que bendigas cada familia, que en medio de lo que están viviendo, que tú conoces cada una de las circunstancias y cada una, Señor, de las cosas específicas que está pasando tu iglesia en este momento, seas tú en medio de ellos, seas tú proveyendo, seas tú trayendo paz a sus corazones y a sus vidas. Bendícenos y síguenos llevando, Señor, con bien a través de todo lo que estamos viviendo hoy. Confiamos en ti. Confiamos en que tú estás en control y en que nada se ha salido de tus manos. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén, iglesia, que Dios les bendiga. Me encanta saludarlos, me encanta que me hagan esta invitación. Siento mucho no poder acompañarlos y estar con ustedes. Me hace mucha falta mi aromática de frutos rojos, pero damos gracias a Dios por estos medios y gracias a Dios a que estamos aquí y que a través de todo esto podemos juntos seguir aprendiendo de Dios y podemos
seguir siendo luz para el mundo. Que Dios les bendiga y que tengan un buen inicio de semana. Bueno, ha sido una semana, creo que ha sido una semana maravillosa la que estamos cerrando ya hoy, a través de todo lo que Dios nos ha permitido aprender, todo lo que nos ha enseñado, y que yo sé que ha sido de gran edificación para nuestras vidas. Y queremos terminar este tiempo, esta semana, hoy domingo, queremos terminarlo celebrando la cena. Espero que usted allí en sus casas, allí tenga la copa, tenga el pan, para que juntos celebremos la cena. Lo voy a hacer aquí al lado de mi esposa. Y dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 11, en el versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Yo quiero que tomemos el pan, mi esposa y yo tomamos este pan, y usted allí en su casa también, y le demos gracias al Señor, porque en esta semana y en todo este tiempo que hemos estado atravesando toda esta prueba, allí en nuestra casa, en nuestros hogares, Él ha sido ese pan de vida. Yo sé que ha sido ese pan, ha sido el pan, el proveedor, no solamente en lo físico y en lo material, en cada hogar, en cada familia, sino también ha sido el proveedor de lo espiritual. Él ha sido ese pan de vida que descendió del cielo y que ha llenado nuestros corazones y nos ha fortalecido cada día. Es por eso que, como dice la palabra de Dios, demos gracias y tomemos este pan que simboliza ese cuerpo que fue partido, que fue lacerado y que fue crucificado allí en la cruz por la vida de cada uno de nosotros. Hoy bendecimos, Señor, este pan, bendito Dios, y te oramos para que en cada hogar y en cada familia, maravilloso Dios, no falte ese pan de vida y no falte también ese pan de provisión, Señor, que tú derramas en el nombre de Cristo Jesús. Le invito para que tome ese pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Quiero invitarles a que allí donde usted está, tome esa copa. Es el símbolo de la sangre de Cristo, esa sangre derramada en esa cruz por nuestros pecados. Fue esa sangre la que nos trajo la libertad, esa sangre preciosa del Hijo de Dios. Hoy oramos, Señor, para que esa sangre, Señor, sea, Señor, derramada en cada familia y en cada hogar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tomamos esta copa, Señor, como lo hiciste allí, Señor, en esa cena que tuviste con los discípulos, bendito Padre, y compartiste con ellos el pan y el vino. Así hoy compartimos también nosotros este pan, Señor, y este vino, maravilloso Dios, para darte a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias te damos, Señor, y le invito a que tome el vino en el nombre del Señor. Dice el versículo 26: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y creo que eso es lo que hicimos esta semana y lo que vamos a seguir haciendo, y nunca dejaremos de celebrar, porque es algo que instituyó el Señor. Dijo que no dejáramos de celebrar todas las veces que fuera posible, de comer este pan y beber esta copa, hasta el día en que el Señor venga nuevamente por su iglesia. Gracias, Padre, verdaderamente eres maravilloso, nos has bendecido con tu amor y con tu presencia. Maravilloso, Padre, que toda gloria y alabanza sean siempre para el Rey de Reyes. Que fortalezcas, Señor, nuestros hermanos en la fe, que fortalezca hogares, familias, que sigamos allí juntos cada día y sobre todo peleando esa buena batalla de la fe. Y es buena porque la estamos librando de la mano de Dios.
Gracias te damos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Quiero decirles a todos que les amamos en el amor del Señor, mi esposa y yo, orando por ustedes y deseando de que prontamente podamos ir retomando muchas cosas, de más que vendrán muchos cambios, pero vamos a estar ahí. Yo creo que lo más importante que como iglesia es la unidad, y mientras estemos allí unidos, vamos a salir adelante de toda esta situación. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias por la vida de Luis Esteban, por traernos palabra hoy para la iglesia y por estarnos acompañando. Es nuestro hijo que está allí y ha sido un trabajador incansable en todos estos días, porque trabaja allí con nosotros, lo hace también con la iglesia en Medellín, en Monte del Rey. Y bueno, sabemos que es una tarea bastante difícil, complicada, pero ahí está él haciendo las cosas como para Dios, como la debemos de hacer siempre. Que Dios los bendiga y un abrazo grande y maravilloso en el nombre del Señor.